Hoy culminaremos con nuestro estudio del pacto de membresía. Habíamos hablado, hermanos queridos, que tenemos 10 puntos del pacto de nuestra membresía. Hemos venido estudiando uno a uno y culminamos hoy. Así que, gracias a Dios por los que están entendidos en el tema y por los que siguen aprendiendo de lo que el Señor nos dice que hay que hacer. Leamos, hermanos, Lucas, capítulo 24, versículo 44 al 49, versículos 44 al 49. Como ya se les dijo desde antes, entonces, hermanos, yo leo. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de esta cosa. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Cuando observamos un suceso donde nuestro gran maestro, nuestro Salvador, tiene alrededor suyo a sus discípulos y les hace dos preguntas, pero la última de ellas les pregunta a ellos: ustedes, ¿quién dicen que es el Cristo? Ustedes. Y Pedro, levantando la voz, dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: bienaventurado Pedro, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Ahora, hermanos, desde ese día, los discípulos han recibido una bendición enorme de ser parte de la iglesia de Cristo. Pero si supieran ustedes que eso no se quedó dentro de los discípulos, que eso no murió ahí, que esa promesa la iban a recibir ellos y pare de contar, hasta ahí era. Pues fíjense que no, hermanos. A través del mensaje que ellos mismos, por comisión del Señor, como lo acabamos de leer, que era necesario que se predicara de Cristo según las Escrituras y lo que Él venía a hacer. Así que ellos desde ese día se dispusieron a predicar, a proclamar a Cristo como Salvador, que había que venir a Él en arrepentimiento y fe para pertenecer a lo que se llamaría en adelante su iglesia, su iglesia. Hermanos, agradecemos que ese mensaje haya corrido diáfano, de la manera más responsable, por gente que invirtió su vida para que esto ocurriera. Y hoy nosotros gozáramos y estemos gozando de esa bendición que Dios nos otorgó, ser parte de su iglesia. Esto no es de todos. El Señor nos ha dado esa posibilidad, ese privilegio de estar aquí. Pero hoy nosotros como iglesia no solo debemos estar aquí. La iglesia tiene un llamado muy solemne de Dios frente a este mundo.
un llamado muy solemne. Nosotros, como seres humanos, tenemos la responsabilidad, al ser imagen de Dios, de representar entonces los intereses de Dios. ¿Estoy claro, hermanos? Los intereses de Dios, no nuestros intereses, no los intereses de una comunidad. Es lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer. Hermano, ¿cuáles son los intereses de Dios en este mundo? Entonces, la iglesia, ¿qué debe hacer? ¿Quiénes son los que componen la iglesia? ¿Cuál es el mensaje de la iglesia? ¿Hasta dónde debe ir la iglesia con su mensaje? Nosotros, hermanos, debemos representar solemne y responsablemente a Cristo el Señor en este mundo. Debemos mostrar lo que el Señor es. Debemos decir qué significa estar en Cristo, qué significa ese plan salvador del Señor. Dios ha querido que la iglesia se involucre, que la iglesia desarrolle ese plan salvador, pero de una manera total, diligente. De hecho, hermanos, si los apóstoles se hubieran callado, hubieran hecho silencio, entonces hubiera sido un cristianismo secreto, ¿no les parece? Pero entonces nosotros tampoco pertenecemos a esto, a un cristianismo secreto donde nos reunimos a hurtadillas, donde no podemos decir nada, sino estar temerosos, donde nos escuchen. No, el Señor nos dio la posibilidad, nos abrió la compuerta para que usted y yo, hermanos, prediquemos el evangelio del Señor en todo lugar. Esos son los intereses del Señor. La iglesia, usted y yo, estamos llamados a testificar del Señor, de Cristo, y a eso se le llama evangelizar. Es que a veces tenemos un problemita grande cuando se nos habla, bueno, tenemos que evangelizar. Quizá a algunos nos duele eso de, evangelizar. Pero hoy nosotros hemos sido edificados para poder evangelizar con mucho conocimiento, hermanos. ¿Qué tanto hemos recibido del Señor de lo que nosotros tenemos que hablar? ¿Nos han mandado decir algo extraño? No sé, hermanos, pero el mensaje del Señor es tan sencillo, es tan claro, es tan contundente que no tenemos por qué quedarnos callados. Bien, hermanos. Entonces, para seguir hablando sobre estas cosas, usted y yo debemos tener en cuenta dos asuntos muy importantes, hermanos, usted y yo que formamos parte de la iglesia. Porque ya veremos más adelante quién es el que debe testificar. Pero usted y yo que somos parte de la iglesia debemos tener en cuenta dos asuntos muy interesantes. El primero de ellos, el testimonio de vida, y el segundo de ellos, el testimonio evangelístico. Hablemos sobre el primero de ellos, el testimonio de vida. Pues hermanos, muchos tal vez hacen un resumen que dar un buen testimonio es ser una persona con excelentes calidades morales. O sea, andar despacio, bien peinados, una Biblia debajo del brazo, no hacerle mal a nadie. Buenos días, señor, buenos días, señora, siéntese, sí, párese acá, ¿en qué le puedo ayudar? Esto, hermano, formaría parte. Igual en casa, usted, amado hermano o amada hermana, puede decir, yo soy un padre o una madre ejemplar.
Mis hijos saben de mi educación, de mi disciplina, etcétera. Esto puede formar parte. Es más, en mi casa no digo groserías, no, yo le he enseñado a los hijos que cuando les devuelvan más de lo que deberían recibir, no digan es una bendición, sino regresen eso. Enseñar eso está bien, vivir honestamente está bien, pero eso es una pequeña parte de lo que es dar un buen testimonio. El testimonio de vida es aquella parte de nuestras responsabilidades, no de representarnos a nosotros mismos, sino de representar a Cristo desde lo que somos, de la manera en que vivimos, cómo nos responsabilizamos de todos nuestros deberes. Estos deberes sean familiares, sean laborales, estudiantiles, civiles, etcétera. Es como usted y yo nos estamos presentando en esta sociedad. Es encarnar con nuestra vida el carácter de Cristo y asumir de manera digna nuestras responsabilidades, tal y cual nos dice aquí, nos dice la Escritura, tal cual. El testimonio de vida entonces está presuponiendo que somos hechos a la imagen de Dios. Pero, hermanos, resulta que esos que están allá afuera también tienen lo mismo. ¿Sí o no? También están hechos a imagen de Dios. Tenemos algunas cosas que nos relacionan en común con los que no creen. Quizá, hermanos, usted va a encontrar allá afuera, y de hecho los hay, personas con muy alta moralidad, personas con mucha responsabilidad. Pero, hermanos, lo que a nosotros ha llegado es otro asunto más importante, hermano. Nosotros, a diferencia de ellos, hemos sido objeto de la obra de gracia del Señor, y Él nos ha dado un nuevo nacimiento, nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, ven, hermano, y dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amados, nosotros, para poder dar un buen testimonio del Señor, necesitamos la asistencia, la ayuda del Espíritu Santo. Nuestra vida, hermano, realmente puede convertirse en un modelo santo, no de perfección, porque es que hay algunos que nos miran como cristianos y ya quieren que nosotros no solamente andemos sobre una nube, sino que limpiemos cada día el aureola que la tenemos sobre la cabeza. No, hermano, también tenemos los pies en la tierra. Somos seres humanos, pero eso no nos libra de la responsabilidad de ser ese modelo de Cristo aquí. Porque hemos recibido capacidades espirituales del Señor para vivir de esa manera ejemplar. No es como nosotros queremos hacerlo, Dios nos indica cómo. Hermanos, nosotros como creyentes debemos andar con ese cuidado en este mundo, procurando ser ejemplares. La Escritura nos dice cómo debemos andar, con ese ejemplo que debemos dar. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, usted tiene el texto ahí, hermano, en medio de la cual, ¿qué hace usted? Resplandecer, como luminares en este mundo. No es que usted lleve su propia luz. La luz que llevamos es la luz de Cristo. La luz que estamos proclamando no es nuestra pobre luz, es la luz, es el reflector de la gloria del Señor. Eso es lo que nosotros somos.
Debemos entonces, hermano, ser justos y fieles en todas las cosas que hacemos. Efesios 6, versículos 5 al 9 nos dice cómo debemos hacerlo. Hermanos, la Escritura dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Mire, hermanos, este texto nos está diciendo cuál debe ser la manera en que usted y yo debemos vivir en todo lugar, en todo lugar. Quizá algunos dicen: eso es en la empresa, porque hay que obedecer a los amos. No, es en todo lugar. Las autoridades, todo a lo que tenemos que sujetarnos. El quinto mandamiento nos lo dice: honrar las autoridades. Hermanos queridos, nosotros debemos saber que lo que estamos haciendo no es para los hombres, aunque eso se verá. Pero lo primero es si estamos haciendo las cosas en Cristo y para Cristo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente, y cuando el jefe no estaba, se sentaban a hacer cosas, a bostezar, pero cuando venía el jefe enseguida el trapo y todo lo que había que hacer. Mala cosa, porque ¿para quién estaban haciendo las cosas? Era una manera deshonesta de hacerlas. Trabajé con otros cristianos, y cuando el jefe decía: hay que hacer esto porque lo necesito ya, ellos se dedicaban a predicar de Cristo a los compañeros. Pero es que eso no es lo que hay que hacer. La Biblia me dice que lo tengo que hacer. Sí, pero ojo con el contexto. Usted lo puede hacer, pero si está trabajando, ¿qué es lo que hay que hacer, hermano? Trabajar. Responder por eso. Esa es la manera como nosotros estamos siendo testigos del Señor. Bien, hermanos, así que debemos apartarnos de toda conducta que con justa razón nos condene. Primera de Pedro 2, versículos 11 y 12. Recuerde que estamos hablando sobre nuestro testimonio de vida. Dice Primera de Pedro 2, 11, 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar. ¿Qué considerarían ellos? Nuestras buenas obras. Nuestras buenas obras. Debemos mostrar una conducta muy buena y evitar, hermanos, tener conflictos con otros, pues la Escritura nos enseña en Romanos 12, versículos 17 al 18. Iglesia, la Iglesia dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Notan? Esta es la manera como el Señor nos está diciendo. Ojo con su conducta, porque es que el Señor nos está diciendo cómo debemos caminar, cómo nos debemos comportar, qué es lo que debemos mostrar. Así que, amados, debemos procurar tener familias ordenadas según las Escrituras, porque teniendo familias ordenadas según las Escrituras, nuestra iglesia será una iglesia bendecida según las Sagradas Escrituras.
Amados, la dignidad bíblica que debe acompañar nuestro comportamiento debe ser tal que la Escritura nos dice qué paso es el que hay que dar ahora que estamos caminando. ¿Cuál es el siguiente? Y no caminar y después arrepentirnos de lo que hicimos. La Escritura nos está diciendo cómo es que hay que hacerlo. Así que a manera de principio, en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 14. A manera de principio dije, no, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Amados, es el testimonio que hay que dar en Cristo. Es un principio que hay aquí incrustado. La iglesia, cómo debe hacer las cosas, en orden, no en un desorden que nosotros, porque es que nuestro pensamiento es ligero. Nuestra conducta es impropia fuera del Señor. Y por eso aquí nos está diciendo el apóstol o le dice a Timoteo, vea, esto es lo que la iglesia tiene que hacer con esta parte de ella, pero igual la iglesia tiene que mostrar esas bondades del Señor. Y esto porque al no hacerlo estamos dando mal testimonio. Tito lo confirma, hermanos, en el capítulo 2, versículo 5. Tito 2:5 dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, por algo importante, hermanos, por algo muy interesante. ¿Por qué todas estas cosas tienen que hacer las mujeres? ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por qué es tan fácil, hermano, que esos incrédulos nos señalen con la Escritura lo que no estamos haciendo? Y eso es una blasfemia, hermano. Nosotros como creyentes debemos aprender a vivir satisfechos con lo que Dios nos da. Hermano, no sé si usted ha sido tan imprudente como parte de la iglesia, de confesar sus necesidades, sus quejabanzas a aquellos que no conocen de Cristo. No mire que yo ando así, arrastrado aquí y allá, fíjese este problema, no mire que en mi casa, hermanos, ¿dónde debemos confesar nuestras cosas? ¿A quién debemos ir para confesar nuestras cosas, para declararle todo lo que nosotros somos? ¿A quién? ¿Al pastor? ¿A quién? ¿Al hermano más maduro de la iglesia? ¿A quién debemos ir? Cristo es nuestro Señor. Hermano, Él debe escucharnos, o mejor no debe. Es un privilegio que Él nos escuche y decirle todo eso. ¿Qué hará o qué harán esos paganos con nosotros? No, dice que es de la iglesia y mírelos cómo andan. He escuchado eso. Mírelos. Andan mal por llevarle los diezmos al pastor que anda en un Ferrari. Así se expresan, así blasfeman de la Escritura, así blasfeman del Señor, porque hemos dado oportunidad a que eso pase. Hermanos, nosotros debemos vivir tan contentos con lo que Dios nos da. Tan contentos, pero que sea una realidad, porque lo que Dios nos da es porque es lo que necesitamos hoy. ¿Sabe lo que necesitamos hoy? Yo a veces me he dado cuenta de esto. La iglesia del Señor a veces no come tanto en momentos, porque de tanto que el Señor nos ha dado, hay un día que nos impide no comer. Y entonces
Pueden estar los manjares ahí, pero no los comemos porque de mirarlos nada más se rebota el alma, el cuerpo y el espíritu. Y uno dice, hoy no, Dios da esa oportunidad, pero hay momentos en que proporciona escasamente lo que necesitamos. Yo sé qué es eso y sé por qué se lo estoy diciendo. Amados, Dios sabe cómo llegar. Nosotros debemos vivir sin ostentaciones. ¿Cuántos hermanos dejan de comer por comprarse el sillón Luis XV? ¿Cómo se llama? Que le ponen toda la tela traída del mundo persa y hermanos, y no hay para comer. No, hermano, así sea una butaca que tengamos en casa, fue la que Dios nos dio. Tengamos alegría por esa butaca de madera que Dios nos dio. Si nos tocó dormir en una cama que no es tan, bueno, muy cómoda, es lo que Dios dice, es que eso le hace bien para su espalda. Así que tranquilos, hermanos, con lo que Dios nos da. Si no podemos ponernos, sino un saquito de esos que venden allá en la Mariposa, póngaselo, hermano. No hay problema, no tiene que ser de marca. Disfrute lo que Dios da. Disfrute lo que Dios da, hermano. Que el lugar donde usted vive es el lugar más hermoso que Dios le ha dado para que usted viva ahí. Así nos tiene el Señor. Así que con gratitud, sin ostentaciones ni avaricia, hermano, recibamos del Señor esto. ¿Sabe por qué? Porque quizá Dios, que sabe nuestro corazón, mañana nos desviamos y daremos mal testimonio con lo que el Señor nos da. Primera a Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10. Dice, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si se da cuenta, hermano, esos son unos ejemplos de lo que nosotros estamos llamando testimonio de vida. No es solo moralismo, es la gracia del Señor sobre nosotros, que está operando en nosotros, que sigue haciéndolo para ayudarnos a nosotros, sabiendo que si bien, hermano, nosotros no hemos sido renacidos por buenas obras, no hemos sido renacidos por buenas obras, sí hemos nacido de nuevo para ellas. El apóstol Pablo y Santiago tenían pues aparentemente una contradicción. El apóstol Pablo decía, no es por obras para que nadie se gloríe. Y Santiago dice, muéstreme sus obras. Muéstreme sus obras. Bueno, hermanos, es que no están hablando de lo mismo. Para ser salvos no hay que tener obras, pero como salvos debemos hacerlas. Eso es lo que nos ordena. Así que Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Notan? Aquí el mismo apóstol Pablo las pone en contradicción. Una, para salvación no, pero buenas obras para los creyentes, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es tampoco, hermano, una apariencia de piedad, no es aparentar buen testimonio, es en verdad vivir bajo la obra de gracia, siempre recordando que el testimonio del Evangelio es el medio para ir. El testimonio de vida es el medio para ir al testimonio evangélico.
Un claro ejemplo de esto está en Primera de Pedro 3, versículos 1 al 2. Oiga, amadas, y esto también nos sirve a los hombres, hermano, como principio. Amadas, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Amén, hermanas. Uy, ese amén estuvo escaso y salió entre los dientes. Nuestro segundo punto, el testimonio evangélico. Ya vimos, hermanos, entonces que tenemos que dar un testimonio de vida. Ahora, el testimonio evangélico. Si ustedes ven, nuestra clase se llama, o nuestro pacto en este punto se llama, seremos luz en medio del mundo y llevaremos el glorioso evangelio a otros. ¿Notan dónde puse el énfasis? En la palabra, en la letrica I, no O, porque si fuera O, seremos luz en medio del mundo o llevaremos el glorioso evangelio a otros. Eso no dice. Seremos luz en medio del mundo y llevaremos el glorioso evangelio a otros. Hermano, muchas veces algunos argumentan que se debe predicar sin palabras, solo con el testimonio. No, pero es que fíjense, mírenme cómo ando de recto. Mire, que los demás vean que en este hogar somos de Cristo y pare de contar. Dijimos que eso es bueno. Amados, algunos argumentan, yo prefiero que mis hechos sean los que muestren al Señor. Muchas excusas, hermanos, para esquivar el mandato claro de Cristo de promover en forma verbal el contenido del Evangelio. Nadie, entiéndase muy bien, nadie va a conocer de qué se trata el Evangelio viéndonos actuar. No, este señor es buena gente, sí, pero ¿qué dice de Cristo eso? ¿Qué dice de Cristo? No, sí, que va a la iglesia, sí, pero ¿qué dice de Cristo eso? Hermano, tenemos que hablar. El testimonio evangélico tiene que ver con esa comisión de la iglesia, con un anuncio verbal, el mensaje del evangelio para la salvación de los perdidos. El testimonio evangélico presupone que todos los hombres están caídos y muertos en pecado. ¿Eso es correcto? Vuelvo y lo digo porque los vi entretenidos. El testimonio evangélico presupone que todos los seres humanos están caídos y muertos en pecados. ¿Es correcto? Sí, sí. Y que urgentemente, debido a esa condición, necesitan de Dios, necesitan de Cristo, necesitan un Salvador. ¿Sí o no es así? Es así. ¿No éramos nosotros así? Vivíamos en este mundo sin Dios, sin esperanza, ajenos a la esperanza del Señor, lejos de Dios, enemigos de Él, empuñando nuestra mano contra el Señor. Y no solamente éramos nosotros, hay más así. Así que tenemos que exponer el evangelio. Como cristianos no tenemos elección. Debemos nosotros dar testimonio de la obra de Cristo con nuestra vida y con nuestras palabras. Es muy importante reconocer que el testimonio personal de vida es siervo del otro. Van junticos de la mano. Es decir, uno debe servir a los intereses del otro. En este caso, el testimonio de vida nos servirá para mostrar o para que nos oigan el testimonio evangélico. Mire, nuestro testimonio de vida no es un fin en sí mismo, sino que Él es esa puerta que abrirá el espacio para que podamos pasar con el testimonio evangélico. Alguien decía el otro día,
Dios mira el corazón. Dios mira lo de adentro, no lo de afuera. Pero una cosa habla de la otra. Dijo, si usted coge un plátano, decía el que discutía eso, si usted coge un plátano, le quita la cáscara y ¿qué se come? Lo de adentro. Entonces la cáscara no importa. Y el otro le dijo, no, pues usted ahí tiene razón, que se come lo de adentro. Pero usted ¿cómo compra un plátano? Lo compra con la cáscara ajada, que no, o sea, que al ojo esté desagradable. ¿Sí lo harían, hermanos? No, usted lo compra el mejorcito, ese que deslumbra ahí en el estante. Así deseche la cáscara. Eso es lo que pasa con nosotros. Sí, la cáscara va a decir que hay adentro. Y lo que hay adentro debe proclamar y alimentar a otros, hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que hablar. Si la gente nos ve vivir mal, si tenemos familias desordenadas, si no incumplimos, o mejor, si incumplimos en el trabajo, no pagamos deudas, deshonramos el gobierno, ¿qué gente querrá oírnos? Dígame usted. No, es que le vengo a hablar de Cristo, que es la maravilla, sí, pero ¿qué de usted? O sea, eso está empañado desde ya. Así que cuando vayamos a hablar del Evangelio del Señor, siempre habrá muchos asuntos en los que la gente que nos va a oír tiene prevenciones. Prevenciones que nosotros mismos hemos creado. Pero si bajo el poder de la gracia podemos procurar vivir de manera íntegra en todas nuestras responsabilidades, la gente va a estar más dispuesta a escucharnos, ¿no le parece? Ahora, cuando usted va a predicar el Evangelio, muy seguramente que usted no se va en pantaloneta, en pijama, despelucada o despelucado. ¿Va a ser escuchado? No, hermano. O sea, una cosa y otra van juntas. Hermano, si usted se pone bonito y vaya a hablar del Señor, eso hermosea la conversación. La gente va a estar más dispuesta a escuchar lo que estamos diciendo. Para ahondar un poco más sobre esto, en estos minutos que me quedan, hay un texto guía que fue el que leímos al comienzo. Lucas 24, versículos 44 al 49. Ya lo leímos, ¿verdad, mis hermanos? El Señor les habló a sus discípulos y les dijo qué era lo que había que pasar. Y de ahí, hermano, de ese texto, nosotros vamos a derivar 5 enseñanzas muy pequeñas, pero muy importantes. 5 enseñanzas de ese texto. ¿Qué nos manda este texto? Lo primero que este texto nos manda es a anunciar el Evangelio. A anunciar. Ahora le voy a invitar a usted cuando llegue a su casa. Mire ahí, ¿dónde ese texto le está mandando a anunciar el Evangelio? Note esto. Debemos saber, y esto lo tenemos por entendido, que cada uno de los escritores del Evangelio dice algo que Dios quiere subrayar y se muestra en este anuncio tan precioso que hay aquí. Los discípulos del Señor entendieron el peso y la implicación de las palabras de Cristo. Y debemos agradecer al Señor que esos discípulos, como inicié hablando con ustedes, que esos discípulos obedecieran el mandato del Señor y que fueran a proclamar, fueran a anunciar a Cristo. Hay unos textos que usted puede corroborar en casa. Algunos se les ha dicho que es la gran comisión, la tarea verbal, la proclamación y el anuncio de la predicación está en Mateo 28, versículos 16 al 20. Marcos
16, versículos 14 al 16, y Juan 20, versículos 21 al 23. Estos textos que hay allí nos están diciendo qué es lo que incluye el anuncio que nosotros debemos hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hablar? Ahí nos está diciendo, pero lo que nos está diciendo es anuncie, anuncie. El segundo es el contenido del anuncio. ¿Qué debe contener ese anuncio? Pues ya decimos, hay que anunciar. ¿Pero qué? Esto es lo que hay que anunciar. Arrepentimiento para con Dios y perdón de pecados por Cristo. Eso es lo que hay que anunciar. A ver, hermano, le pregunto, ¿es mucho o es demasiado? No, es tan sencillo, hermanos. La orden del Señor de este anuncio es: prediquemos el arrepentimiento para con Dios y el perdón de pecados. No es cualquier anuncio, no es un anuncio comercial, es un anuncio de vida eterna para los que la escuchan. Hermanos, no somos comisionados para dar respuestas a todo lo que se nos pregunta. Me ha pasado, estamos anunciando a Cristo y quienes escuchan, entonces dígame, dice el que nos escucha, dígame, ¿de dónde vino Dios? Y entonces no tenemos que ponernos a buscar. Devolvámonos. ¿Qué es lo que estamos anunciando? A Cristo. Debemos anunciar que Él perdona pecados. Cierto, hermano, es no que de dónde vino Dios. La gente es especial para sacarle a uno del contexto, pero usted debe anunciar el evangelio es tal cual el Señor ordenó. No más allá, no más acá. Si se quiere saber otras cosas, para eso habrá discipulado, pero nosotros tenemos que anunciar al Señor. Segunda a los Corintios 5, versículos 18 al 20. Hermano, ¿por qué tenemos que anunciar ese arrepentimiento para con el Señor y el perdón de pecados? Mire, dice la Escritura, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este texto es muy importante porque habla de los discípulos del Señor como embajadores del Señor. Un embajador habla de lo que se le ordenó hablar, no más, no más. Usted tiene que mostrar qué es lo que el Señor dijo como su embajador, qué es lo que usted tiene que decir, qué es lo que usted tiene que hacer. Usted debe representar los intereses de Dios. 3. ¿Quiénes son los encargados? Hay un anuncio, hay un contenido del anuncio. ¿Quiénes son los encargados de mostrar esto? Bueno, todos los creyentes. Como usted sabe de primera mano, quienes fueron escogidos de manera directa por el Señor fueron los discípulos. Pero esta enseñanza no está limitada a ellos solamente, sino a todos los que somos discípulos del Señor. De eso se trata. La Escritura, ahí donde leímos ese texto, dice que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Solo a estos discípulos o a nosotros también? Gracias al Señor, a nosotros también. Por eso hoy cada discípulo del Señor tiene la ayuda del Espíritu Santo que el mismo Señor prometió para la iglesia. Con esto queremos dar a entender que son los hijos de Dios, son los iluminados por el Espíritu Santo, son los que han sido instruidos por el Señor, son los que tienen el conocimiento del Señor, los que reciben la comisión
de anunciar el evangelio del Señor. Ustedes han oído por ahí que el Señor dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablan. Mire, a testimonio pequeño acá. Mi suegro fue llevado a la iglesia por un hombre que no conocía de Dios, pero le recomendó, mire, este pastor y le van a ayudar y le van a decir cómo vivir, y lo llevó a la iglesia. Gracias a Dios por ese hombre. No era creyente, yo no sé si ya se murió, pero no era creyente, pero se preocupó de que en esa casa no había salvación, y entonces vayan a esa iglesia, vayan. Él nunca fue, pero a Dios gracias, por allí se generó el evangelio que hoy nosotros predicamos, que hoy nuestra generación sigue predicando. Bendito el nombre de Dios. Pero no nos vayamos a tener a que no, pues Dios se valdrá de las piedras también. No, si es que nos mandó fue a nosotros, a los creyentes, a predicar el evangelio del Señor. Y por eso, hermano, el Señor dijo en 1 de Pedro 2, versículos 9 al 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Punto, hasta ahí, rico, hasta ahí, eso nos gusta. No, pero es que ahí sigue, hermano, el texto sigue. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No tan hermano esa bendición tan hermosa. Ahora, reconocer quiénes son los objetos de esta comisión es muy importante por 3 razones importantes. No existe aquí, hermano. Dijimos que los creyentes deben predicar. Entonces, como punto número 1, no existe un grupo de evangelismo especializado. Ese grupo responsable es la iglesia. Es la iglesia. Podemos tener diferentes dones, capacidades, oportunidades como miembros de la iglesia, pero el anuncio lo tenemos que dar todos. Se nos ha encomendado esa tarea a los creyentes, no a las emisoras, no a los ministerios que reparten Biblias, carcelarios, etcétera. Nos lo ha encomendado a nosotros. 2, solo a través de personas reconciliadas se puede llevar el mensaje de la reconciliación. Esa es la manera. Mire, leímos hace un momento un texto, 2 Corintios 5, 18 al 20. Dice, todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y después dice la Escritura, para que nosotros seamos embajadores de Cristo, para que también anunciemos ese mensaje de la reconciliación. Así que primero Dios nos reconcilia con Cristo y luego nos da el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo va a hablar alguien de un ministerio de reconciliación que no conoce? Nosotros que lo conocemos, hablemos de eso. Así que el mensaje del evangelio primero transforma al mensajero para que pueda dar el mensaje. ¿Cómo una persona enemistada con el Señor puede hacerlo? ¿Qué credibilidad puede tener un inconverso llamando a personas a Cristo? Eso no es lo normal. Así que como testigos oculares del ministerio del Señor, los 12 hicieron esto. Y ahora nosotros, como testigos de la obra regeneradora del Espíritu Santo, tenemos que hacer lo mismo. Y tercero, Dios previó de una manera básica para que todos los cristianos podamos responder con esa labor. Hermano, no es en sus fuerzas que va a ir. Es con la ayuda del Espíritu que usted va a ir. Usted va a anunciar esta bendición para otros porque Dios le ha dado ese don de poder hablar del Señor. Dios ha puesto en usted sus palabras. Así que, mire, no debe usted decir, bueno, yo solo predicaría a Cristo parado en este púlpito para que otros oigan. Bueno, gracias a Dios porque uno lo podemos hacer así, pero no necesariamente tienen que hacerlo. Tampoco debe decir, es que no he hecho un curso de oratoria para hablar de Cristo. No lo necesita, no lo necesita. Hay una sencillez para hablar del evangelio
que no tenemos excusa para esto. En cualquier momento, en cualquier charla, introduzcamos a Cristo, hablemos de Él, influenciemos con la piedad que el Señor ha puesto en nosotros. Nuestro punto 4 del grande, dije que eran 5. Este anuncio, ¿qué debe hacer? Este anuncio es cuánto alcanzará ese anuncio que nosotros tenemos que dar. Este anuncio debe alcanzar a todo ser humano, todos los seres humanos. El Señor, hermanos, no vendrá hasta que no se haya predicado el evangelio a todas las naciones. Alguien debe llevar el evangelio a los pobres. Alguien lo pondrá para los médicos, para los músicos, para los trabajadores. Alguien tendrá que predicarle al presidente. Alguien, hermano, tendrá que hablarle al miserable mendigo. Alguien hablará al indígena, al campesino, etcétera, hermano. Alguien tendrá que hacerlo. Y Dios nos pone en cada lugar, en cada contexto. ¿Sí o no es así? Dios nos pone en cada lugar. Así que, hermanos, necesitamos que el evangelio corra, que la salvación de las personas solo depende de que escuchen el evangelio, y esta es una tarea de la iglesia. Y quinto, hermanos, la expectativa es que los seres humanos se salven. Gracias al Señor por esto, pero no descansemos en este hecho, pues Dios quiere que toda la gente proceda al arrepentimiento, que venga a la salvación en Cristo. Mire, si le sirve, hay estos textos en los cuales usted puede escudriñar: Mateo 9:13, Lucas 24:47, Hechos 5:31, en fin, hermano, para que usted vea lo que es hablar del Señor, la expectativa de la predicación y del anuncio. Así que por último, hermano, nosotros debemos, como cristianos, tener un sentido de tranquilidad cuando hagamos la tarea como debe ser: enseñar la Escritura, traer personas al Señor. Pero que no sea una satisfacción con decir lo siguiente: yo ya prediqué, ellos ya saben el evangelio. Yo ya prediqué, ya saben qué les dije. Nosotros no debemos quedarnos tranquilos de anunciar el mensaje de esa manera. Deben entender el mensaje. No debemos abandonar a esas personas hasta que se arrepientan y crean. Nuestra tarea es trabajar con ellos. Recuerden que la meta no es solo que escuchen, sino que se arrepientan de sus pecados y pongan su confianza en el sacrificio perfecto de Cristo. Este es nuestro compromiso. Esto es lo que tenemos que hacer. La iglesia está llamada a anunciar a Cristo. Así que en este punto de nuestro pacto de membresía, es un compromiso solemne de los miembros que no debe parar ni sustituirse por nada más. Es lo que nos ordena el Señor y punto. Oremos.